Hoy en día, más que nunca, la cruz tiene que llegar al corazón de muchas personas, al seno de muchas familias, a la administración de muchos gobiernos, para que entendiéramos que por intermedio del sacrificio de Jesús, Dios tiene un plan y un propósito para cada vida. Y Dios quiere llevar adelante ese plan y ese propósito. Lamentablemente estamos viendo algo que el diablo ha sembrado de una manera extraordinaria y cada vez lo está haciendo más violentamente. Es la violencia. La violencia. Estamos sorprendidos cuando escuchamos actos de violencia tan fuertes, tan duros, femicidios que nunca antes se sentían. Yo no me acuerdo que mis tías o mis abuelos me hayan contado de femicidio. Pareciera que no existía el femicidio. El femicidio es cuando el hombre se levanta y mata a su esposa o mata a una mujer, es un femicida. Pero hoy la atrocidad de la violencia ha llegado mucho más allá de la esposa, de la mujer. Hasta sus propios hijos los está matando. Y uno se pregunta, ¿quién está detrás de esas decisiones? ¿Quién está generando y engendrando tanta violencia en el ser humano? Bueno, pues esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo. Y si usted va y habla con muchos de los muchachos que en las cárceles y de las mujeres que también están en las cárceles, ellos no hubieran querido tener esa vida. ¿Por qué cayeron en esa vida? Porque por la violencia fueron arrastrados y llevados y hoy parecieran que no tuvieran freno ni forma de cómo salir de ello. Pero no solo la violencia está en los matrimonios, lo vemos también en la casa, en la violencia, los hijos contra los padres contra los hijos. Lo vemos en los barrios, los vecinos violentos. Hay barrios donde no se pueden entrar. Hay lugares donde se levanta un grupo contra el otro grupo y se tirotean como si estuviéramos en el lejano oeste. ¿Ha visto usted que eso pasa también en Córdoba? No estamos en el lejano oeste de los Estados Unidos, donde era tan frecuente resolver todo a los tiros. Sin embargo, estamos viendo violencia de todas clases. Cuando vamos por la calle y vemos los arrebatos, los motochorros, vemos los que esperan asaltar a la gente en las puertas, ¿de dónde surge toda esa violencia? ¿Por qué está toda esa violencia? Pero uno sigue mirando el panorama y se da cuenta y mira, bueno, uno piensa que a lo mejor la sociedad alta, importante, no tiene violencia. Sin embargo, nos sorprende cada 2 por 3 la televisión, las noticias. Esto último que estamos viendo, tan golpeado que estamos viendo por la televisión, de este señor que lo capturaron, que se dedicaba a la pornografía infantil. ¿Lo ha visto? Lo ha visto en la televisión. Vio que todo lo hemos visto. ¿De dónde surge tanta maldad, tanta violencia en el corazón de un hombre? Un hombre que podía tener su familia bien constituida, criar sus propios hijos. Sin embargo, al contrario, está pensando en lo más tremendo, en lo más sucio, en donde el diablo lo revolcó bien revolcado. La violencia, sigue la violencia. Si usted me habla de lo que estamos por vivir, estamos viviendo la violencia democrática ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar la violencia de los políticos.
lo que dice este otro contra lo que dice aquel, con lo que dice este contra lo que dice aquel. Y ellos mismos se han dado cuenta y la prensa ha publicado una gran fotografía. ¿Qué es la grieta? ¿Qué grieta? El país está todo agrietado. Si se llama grieta la separación, lo que es los bandos políticos uno de un lado, el país está totalmente agrietado. ¿Qué quiere decir esto? Hay tanto enfrentamiento los unos contra los otros. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, hay violencia. Y lo contrario de la violencia, ¿qué sería? Fuerte. Paz. Paz es lo que estamos necesitando. La paz es lo que necesita no solo nuestro país, no solo los políticos, no solo los que están encumbrados, la necesitamos en nuestra familia, en nuestra casa. La necesitamos en nuestras propias vidas. Paz. Paz. ¿Por qué será que todavía no podemos ver que la paz tome control en medio de nuestra sociedad? ¿Por qué será que todavía tenemos que ver el enojo, la pelea, la bronca, los insultos, las malas palabras, enfrentados unos contra otros, y los niños creciendo en esa escuela diaria donde están viendo los malos ejemplos de los mayores? Y ellos pronto están repitiendo las mismas palabras, los mismos vocabularios, las mismas actitudes. Así que no nos sorprende ya cuando la televisión encuentra un pequeño delincuente de 12, 13, 14 años que ya maneja un arma. ¿Por qué? Porque él tuvo los mejores maestros, que han sido los mayores que lo rodearon. Y uno mira eso, la violencia, y sigue la violencia, y sigue la violencia. Necesitamos que nuestra sociedad tenga paz. Necesitamos que nuestra familia tenga paz. Necesitamos que nuestra Argentina tenga paz. Necesitamos que todos los hombres y mujeres tengan paz en su corazón. Amén. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2. ¿Lo encontró ya? Versículo 11. El título del pasaje dice, reconciliación por medio de la cruz. Para llegar a la paz hay que tomar el camino de la reconciliación. Si usted no toma ese camino, nunca va a llegar a la paz. La forma de tener paz es transitar por la reconciliación, por el perdón, el saber perdonar y el saber pedir perdón. Lamentablemente nos vamos a equivocar siempre mientras vivamos, pero cuando aprendemos a pedir perdón y sabemos también perdonar, caminamos por la reconciliación y encontramos la paz. Amén. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice Pablo, acordaos o acuérdense de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, les aclaro, aquí en la Biblia, a quién se les llama los gentiles. Los gentiles se les llamaba así en esa época a todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran judíos. Entonces estaban los judíos y los gentiles, que eran la gran mayoría.
Todos los que no eran judíos eran gentiles y los judíos eran los escogidos de Dios. Y dice así, los gentiles, en cuanto a la carne, a la vida diaria, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Era la circuncisión, esa operación que se hacía en los genitales del varón para identificar al judío. Si alguien quería pertenecer al pueblo judío, tenía que ser circuncidados. Hasta el día de hoy, los judíos lo practican. Teníamos el amigo que queríamos conversar con él sobre el tema del terreno, que teníamos mucho interés. Él es judío. Y he tenido tanta amistad y conversando con él, le pregunté y le digo, ¿vos practicaste los ritos de la circuncisión? Sí, me dice. Si no, no me dejan entrar al templo. Así que cuando usted va por la calle, ¿dónde está el templo judío? En la calle Alvear, creo que es, ¿no? Alvear. Ahí está la sinagoga de los judíos. Y únicamente entran los que han sido circuncidados. Dice después, siga conmigo. Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Cuando le decían los incircuncisos, estaban diciendo, ustedes no son del pueblo de Dios. Ustedes no son israelitas. Verso 12. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel no era para nosotros que no éramos judíos, sino para los judíos. Así que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, abandonados. Pero ahora, dice el apóstol, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, atraídos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjense, por medio de él, Jesús, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí confirma cuando dice somos hechos hijos de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Muy interesante todo lo que Pablo describe acá. Muy importante para que nosotros pudiéramos entender y analizar el propósito de Dios al mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. El mundo está sin paz. ¿Desde cuándo? Desde el primer día en que el hombre le dio la espalda a Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el Edén, tenían de todo, disfrutaban de todo, y venía periódicamente Dios y compartía con ellos dos, y era una amistad, era un momento tan sublime, porque la creación de Dios, el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban ahí disfrutando de lo que Dios les había dado. Venía Dios y compartía esa alegría, esa comunión con ellos. Pero un día entró alguien más también a ese jardín del Edén. Entró el diablo, vestido, disfrazado de serpiente, y ahí entró. Y en forma de serpiente le habló a la mujer y la hizo caer en el pecado. ¿Cuál era el pecado? Desobedecerle a Dios, darle la espalda a Dios. Entonces el diablo le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer, porque le había dicho la Eva que ellos podían comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no debemos comer, porque Dios ha dicho que el día que de él comiéramos, vamos a morir. Entonces, no queremos, así que no comemos. Y la serpiente pudo más que la resistencia de la mujer y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de él. Entonces convenció a la mujer y le dijo, no morirán. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos y va a pasar esto? Y le dijo algunas cosas ciertas y algunas mentiras tan grandes. Es verdad que abrieron sus ojos, pero eso ha hecho para que romper la relación que Dios venía teniendo con los dos en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué sucedió? Eva comió, Adán comió, desobedecieron a Dios y de repente lo que Dios dijo fueron abiertos los ojos y ahí se dan cuenta de que estaban desnudos. Entonces, por vergüenza, salen a buscar hojas para coser algo y tratar de cubrirse. Cuando viene Dios a visitarlo normalmente, les pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde? Y Adán contesta, oí tu voz y tuve miedo, y se escondió. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Yo los he creado así. ¿De dónde ustedes sacan ahora esto? ¿Con que comieron del árbol que yo les dije que no comieran? Y él contesta, la mujer que me diste, y la mujer contesta, la serpiente me engañó. Y ahí ocurrió lo más terrible de la creación de Dios. Entró el pecado. Entró el pecado. Y cuando entró el pecado, ¿saben qué pasó? Se terminó la paz. Entró el pecado y se terminó la paz. Y el apóstol escribe, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por causa del pecado, la paz fue destruida, entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Todos ya hemos nacido con pecado, por la consecuencia del pecado, todos tenemos que morir. Usted sabía que tenía que morir, ¿no? ¿Sabía?
pero no lo recuerdo, hermano. Yo tampoco ni me quiero acordar. Esa es una cosa que Dios se encarga. Pero la cuestión es que entró el pecado y por el pecado entró la muerte. ¿Cuál fue la consecuencia cuando entró el pecado? Vino Dios a verlos y encontró que pecaron, los tuvo que echar del Edén. Se rompió la relación con Dios. Y eso es lo más triste que el ser humano vive hasta el día de hoy. Ser humano que no tiene relación con Dios no puede tener paz. Esa es la gran verdad. El ser humano que no tiene presente a Dios en su vida no va a tener paz en su corazón. Siempre hay algo que te está molestando. Siempre hay algo que te da vuelta por la cabeza. Siempre hay algo que te hace sentir mal. Siempre hay algo, siempre hay algo. Pasaron los días, tuvieron hijos, nació Caín, nació Abel, y los dos estaban trabajando como Dios les había mandado. Caín se fue a cultivar la tierra, Abel se fue a pastorear las ovejas. Y un día el celo entró, porque trajeron ofrenda a Dios, ambos, y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Otro día vamos a estudiar eso, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que se enoja íntimamente Caín. Y Caín, cuando ve que Dios aceptó la de Abel, su hermano, y la de él no, se levantó y lo mató. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Detrás del pecado entró la violencia y por la violencia entró la muerte. Por eso hasta el día de hoy vamos a ver violentos que desembocan en la muerte, matando o muriendo por causa de lo que están haciendo. ¿Va entendiendo esto hasta aquí? Esto es lo que ha provocado nuestra separación con Dios, separados de Dios, por causa de haberle dado las espaldas a Dios y haber pecado contra Dios. Y todos de una manera o de otra tenemos nuestros pecados. Todos hemos hecho cosas. Bueno, por eso no soy tan así. Ah, sí. Claro, no soy tan así. ¿Cuántas mentiras tengo que decir para ser un mentiroso? ¿Cuántas? Ya soy un mentiroso. ¿Cuántas personas tengo que asesinar para ser un criminal? Una. ¿Me queda la duda todavía? A veces no he asesinado con las manos, pero en mi cabeza, en mis pensamientos, cómo lo quisiera matar. Y eso Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Todo eso ha traído consecuencias que nos ha separado de Dios. Y esa separación ha hecho de que yo no tenga acceso a Dios. Ya no puedo acercarme a Dios. Dios se acercó a nosotros. Dios vino para buscarnos. Formó su plan y empezó a desarrollar el plan de cómo Dios va a rescatar a la humanidad de donde ha caído. Entonces formó su pueblo y el pueblo de Israel, de donde iba a venir el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, para hacer la obra de la expiación, o sea, el rescate que la justicia de Dios demandaba por causa del pecado. Entonces, cuando viene Jesús, Él muere en la cruz. Y eso nos abre la puerta para empezar una nueva relación con Dios. Por eso Jesús, cuando tomó el pan y tomó el vino, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre.
que por mucho se derrama. Dios estaba haciendo un nuevo pacto con la humanidad. Los antiguos pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel no pudieron mantenerse firme porque el pueblo fallaba y no cumplía. Entonces los pactos se quebraban y caían. Cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, vino para morir en la cruz y él, sabiéndolo todo de lo que habría de acontecer, les dijo en la última cena: este es el nuevo pacto en mi sangre que por mucho se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme de esta manera. ¿En qué consistió este nuevo pacto? Que Jesús murió por nosotros. Cuando Pablo quiere explicarle esto a los efesios, todavía la mentalidad judía estaba tan cerrada que ellos pensaban de que eran los escogidos de Dios, sin saber que tanto a ellos como a nosotros Dios nos había desechado por causa del pecado. Porque si ellos pensaban que eran los escogidos, ¿por qué no mantuvieron firme el pacto que Dios hizo con ellos? La ley que Dios les estableció. No la pudieron cumplir, ni ellos ni nosotros. Entonces Dios tenía que hacer un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se basó en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ellos se jactaban de que eran del pueblo de Israel. Y Pablo, cuando les quiere hacer ver, les hace notar de que ustedes eran de la circuncisión, porque eso los identificaba como judíos. Nosotros, los que no somos de la circuncisión, les llamaban los incircuncisos. Era para decir, ustedes no pertenecen al pueblo de Israel. Pero tanto los unos como los otros estábamos destituidos de la presencia de Dios. Ni ellos ni nosotros podíamos entrar a la presencia de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Jesús vino e hizo el nuevo pacto con su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados, sea judío, circunciso, incircunciso, sea blanco, sea negro, sea rico, sea pobre. Cristo murió por toda la humanidad. ¿Está entendiendo esto? Pero los judíos pensaban que ellos con su religiosidad se mantenían en el aprecio de Dios. Y Dios ya no los apreciaba. Pero mantenían el ritual para tranquilizar la conciencia. Y mucha gente, escuche lo que le voy a decir, mucha gente piensa en lo religioso y mantiene lo religioso haciendo o llevando adelante una práctica religiosa para tranquilizar la conciencia. Y eso está tan lejos de agradarle a Dios. Tan lejos. La cuestión es que Pablo les hace ver, cuando les escribe, en aquel tiempo, dice, a ustedes que no eran de los judíos, estaban sin Cristo, estaban lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. O sea, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. ¿Qué quiere decir esto? El pecado hizo que rompiéramos relación con Dios. El pecado hizo que perdiéramos la paz. El pecado hizo que Dios tendría que mostrar de ahora en adelante su justicia. Y Dios iba a mostrar su justicia para castigar al pecado, al pecador.
Entonces ellos están jactándose todavía de su religiosidad, pero ninguna de esas cosas les serviría de nada. Solamente el sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios había establecido en su justicia que el alma que pecare, esa debe morir. Y Pablo, cuando mira la teología universal, dice, todo hemos pecado. Por eso todos estamos destituidos, condenados de la gloria de Dios, alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo salimos de tal situación? Pero si Dios era un Dios justo, también era un Dios de amor. El Dios que te amó a vos y me amó a mí, dice la Biblia que nos amó de tal manera y dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Dios, escuche lo que hizo. Dios hizo tan caro, tan valioso su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores que debíamos morir, Cristo murió por nosotros. ¿Entendió esto? ¿Dios era justo? Sí, Señor. ¿Tenía que castigar el pecado? Sí, Señor. Pero también era Dios un Dios de amor. Y ese Dios de amor, al mostrar su amor, tomó a su propio Hijo que no tenía pecado y cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo una vez conté la experiencia de maestros en Inglaterra que todavía usaban la varita para castigar a los niños cuando hacían alguna travesura o no hacían lo que debían hacer. Y un día, en un momento dado, uno de los chicos, de los que él quería tanto, tenía que castigarlo porque había hecho algo malo. Y todos querían saber cómo va a hacer para castigarlo. Si él lo quería tanto, ¿cómo va a hacer para castigarlo? Entonces el maestro agarró la varita con una mano y le dijo al chico, pon tus manos ahí. Y puso las manos al niño. Y listo ya para pegarle, agarró el maestro, puso su otra mano encima de la del chico y lo castigó, castigó, castigó. ¿Qué castigó? Su propia mano. Su propia mano. Cuando Dios pensó en vos y pensó en mí, castigó su propio Hijo en la cruz del Calvario. ¿Entiende esto? Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo tomó esos problemas y esos conflictos que había entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Y cuando venían al templo, los que eran judíos podían entrar hasta cierto lugar del templo. El templo se dividía así. Un pequeño lugar chiquito que era el lugar santísimo. Ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Ahí no podía entrar nadie. Solamente entraba el sumo sacerdote y una vez en el año. Y tenía que entrar con un sacrificio, derramando sangre de algún animal. Entonces Dios se manifestaba. Y si el sumo sacerdote no estaba en la condición de santidad, podía caer muerto ahí en la presencia de ese lugar chiquito. Pero después de ese lugar chiquito, del lugar santísimo, había otro lugar más amplio donde estaba separado por una cortina, que usted lo va a leer en la Biblia, como el velo. El velo. Jesús cruzó, atravesó el velo, dice. Bueno, ese velo separaba ese lugar santísimo, exclusivo, donde Dios se manifestaba, del lugar santo.
El lugar santo era donde entraban los sacerdotes, donde se movía el sumo sacerdote también con los sacerdotes. Después de eso estaba el lugar de los sacrificios, donde se sacrificaban los animalitos. Los judíos venían con sus corderitos, con sus palomas, con lo que iban a entregar como una ofrenda, la daban ahí, sacrificaban y después se llevaban la carne para comer el asado, comer lo que... Pero la sangre la entregaban como un sacrificio. Después de eso estaba lo que se llamaba el patio del pueblo de Israel. ¿Quién era? Ese era un lugar donde podían entrar solamente los judíos, varones judíos. Los varones judíos. Y que eran mayores de cierta edad. Entonces podían entrar hasta ese lugar. Y después de eso había otro lugar que estaba separado, que se llamaba el patio de las mujeres. Las mujeres judías podían llegar hasta ahí, en el templo. Y después, como último, el patio de los gentiles, los que no eran judíos. Y querían traer una ofrenda, un sacrificio, pero ellas no eran israelitas. Entonces llegaban hasta ese patio, y ese patio estaba separado por una pared grande, y ellos no podían pasar esa pared. Si alguno de ellos se atrevía a cruzar esa pared, las autoridades del templo, los soldados y todo, inmediatamente lo podían matar. Inmediatamente lo podían matar. Entonces, para ellos estaba privado entrar a ese lugar. Esa era la pared intermedia de separación, que los que no éramos judíos no podíamos entrar. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, que derribó la pared intermedia de separación. O sea, el sacrificio de Jesús, ¿qué hizo? Primero, derribó la pared. ¿Qué quería decir eso? Que a Dios ya no le importaba esa pared. Lo primero que hizo es reconciliar judíos con no judíos, con aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. En una palabra, poner paz entre ellos. Lo primero que hace Jesús cuando uno le da lugar en su vida es traer paz al corazón. Y ahí empieza a desaparecer la violencia en mi vida, porque aprendo a conocer la paz de Dios, el amor de Dios, y empiezo a caminar y a experimentar esta nueva relación que tengo con Dios. Entonces mi relación con la gente ahora es distinta. Che, este de que está yendo a los evangelistas lo veo medio raro ahora. Ya no se enoja como se enojaba antes, ¿viste? En la fábrica, che, ¿qué le pasa a ese? Ya no dice malas palabras, míralo. Algo raro le está pasando. ¿Le ha sucedido a alguno de ustedes algo así? ¿Sí? Bueno, ¿sabe qué pasa? Que Dios está desplazando la violencia y poniendo paz en el corazón. Está haciendo la paz entre nosotros. Pero después dice, y juntó a ambos, los que eran y los que no eran, los que estaban lejos y los que estaban cerca, y los trajo a todos y derribó el último acceso que quedaba para entrar a la presencia de Dios. No, ahí entraba solamente el sumo sacerdote. No. Ahora Jesús con su sacrificio derribó esa separación. ¿Por qué? Porque Jesús es ahora el nuevo sumo sacerdote. ¿Entendió? Entonces, por el Señor Jesús podemos entrar no solo al patio de los judíos,
no solo reconciliación con los demás, no solo experimentar la paz de Dios, sino que entro a la presencia de Dios, al lugar santísimo de Dios, y me conecto con Dios. Y puedo hablar con Dios. ¿Se da cuenta lo que ha hecho el Señor? Por eso el apóstol en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Justificado. Cuando yo ya he sido perdonado, he sido justificado, terminó mi conflicto con Dios. Fíjese que cuando un muchacho sale de la cárcel y va a querer buscar trabajo, le piden el certificado de buena conducta, ¿verdad? Muy bien. Y cuando le dan el certificado de buena conducta, aparece. Estuvo recluso, detenido por robo, por esto, y a la par, y cumplió la condena, ya está justificado. ¿Verdad? Ya está limpio. Pero aparece en tu prontuario. Cuando Dios te perdona, ¿sabe qué dice Dios? Nunca más me acordaré de tus pecados. Nadie más va a leer lo que vos fuiste en tu pasado, porque Dios lo limpió, Dios lo perdonó, Dios te ha hecho una nueva persona. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estoy enemistado con Dios, ahora tengo paz con Dios. Ahora puedo entrar a su presencia, no me va a matar, al contrario, me recibe. Ahora puedo llamarle Padre, ahora Él me mira como su hijo. Ahora Él tiene un valor, yo tengo un valor y una estima delante de Él. Me estima de tal manera, a vos y a mí. ¿Todo por qué? Por el sacrificio de la cruz. Porque Cristo derramó su sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, pero también tenemos entrada a esa gracia en la que estamos firmes. Están abiertas las puertas para vos y para mí. ¿Por qué? Porque ya Jesús perdonó nuestros pecados. Y después en Hebreo, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el apóstol dice, verso 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar chiquito donde se manifestaba Dios. Ahora dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando Cristo murió en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, entremos con libertad a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entrando con libertad para decirle a Dios, a través del pan y del vino, gracias Señor Jesús. Perdonaste mis pecados. Cambiaste mi vida. Me hiciste una nueva persona. Ahora soy un hijo de Dios. Tengo libertad para entrar y para hablar contigo. ¿Por qué?
por la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Antes tenía que haber un sumo sacerdote y él solo entraba y una vez en el año. Ahora no. Tenemos un sumo sacerdote que él entró y detrás de él entramos todos nosotros a la presencia de Dios. Libertad para entrar a la presencia de Dios. Hermano, eso es lo que Dios consiguió para vos y para mí. Por eso en Él tenemos la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol. La paz en los momentos duros, difíciles, cuando estamos pasando aflicción. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre. Él escucha tu oración, Él te escucha. Y cuando te escucha, dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, tu mente, en Cristo Jesús. No más darme manija en medio de mis problemas. Porque Dios guarda mi mente, Dios guarda mi corazón. Él me ha hecho libre. Y hoy hay muchas personas que todavía no conocen esto de Dios. Por eso el apóstol, cuando habla de la armadura del cristiano, de los hijos de Dios, habla de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Es una espada que llevamos para luchar contra toda obra del diablo. Damos palabra de Dios a aquel que está metido en los problemas, en las circunstancias. Pero dice más, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Hermano, usted lleva un calzado nuevo. Porque donde pise usted va a hablar del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz, y va a traer bendición ahí. ¿Entendió esto? Eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo por todos nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Escuche lo que le voy a decir. Preste atención, por favor. Después de todo lo que hemos compartido, lo que ha escuchado usted en este momento, acerca de Jesús. Si Él estuviera aquí en persona, y que en esta noche apareciera Él aquí en persona, aquí, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diría? ¿Qué más le diría? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué más le diría? Dígamelo con confianza, estamos en familia. Lo abrazaría. ¿Qué más le diría al Señor? ¿Cómo, madre? Que lo amas. ¿Qué le dirían ustedes allá del fondo? ¿Que le diera qué? No entendí. La vi. Ah, sí, le diría eso. ¿Qué más le diría? Si estuviera acá el Señor Jesús. ¿Qué le diría, hermano? Después de todo lo que escuchamos, ¿qué le diría a usted? Gracias por la cruz. Diga. Que Dios te haga distinta. Muy bien. ¿Qué más le dirían al Señor? ¿Qué le dirían? Con confianza. Haga de cuenta que Él está acá.
Hagan de cuenta. Él está acá y escuchamos todo esto que escuchamos de Él. ¿Qué le diríamos a Él? ¿No tiene nada para decirle? ¿Que qué, madre? Que se haga tu imagen. Piense, aunque le hayan dicho lo otro lo mismo, gracias, dígale gracias. Si otro le dijo te amo, usted quiere decirle te amo, dígale te amo. ¿Sabe qué? Todo eso que está pensando que le diría, y no se anima a decirlo en voz alta, yo quiero que cierre sus ojos y por la fe lo vea a Jesús. Y eso que está pensando, dígaselo ahora. Dígaselo ahora. Ahí en el silencio de su corazón. Te está escuchando, Él ve tu pensamiento, Él sabe lo que hay dentro de ti. Decile lo que sentís ahora por Jesús. Decíselo. Decíselo. Y si todavía no le has dicho que te limpie y te perdone tus pecados, decíselo ahora. Jesús, yo también te necesito. Perdóname, limpia mis pecados. Yo quiero ser un hijo de Dios. Decíselo, decíselo. Decirle lo mejor que vos tenés en tu corazón ahora. Te está escuchando. Te está escuchando el Señor. Te está escuchando. Te está mirando. Él está aquí, mirándonos a cada uno de nosotros. Seamos sinceros delante de Él y con nosotros mismos. Decile todo lo que vos sentís. Decíselo. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Decile. Seguí hablando con Él, seguí hablando. ¿Qué más te gustaría decirle a Jesús? Este es el momento, decíselo. Vamos a comer del pan, vamos a tomar del vino. Él quería que hagamos esto en memoria de Él, para recordarle. Si lo vamos a recordar, habla con Él, decile que lo amás, decile que lo querés, decile que te perdone porque a veces le fallás, decile porque, qué sé yo, lo que sentí en este momento en el corazón. Yo, Señor, te amo de verdad, aunque te fallo, pero te amo de verdad. Te está escuchando. Te está escuchando.